Damos la bienvenida al abogado Esteban Ron Castro, experto en Derecho Constitucional, decano de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC de Ecuador. Abogado Castro, es un gusto estar con usted nuevamente en búsqueda de su valioso criterio. Hace pocos días, cuando se llamó a la Asamblea Nacional para decidir sobre la realización o no del juicio político a Guillermo Lasso, usted nos dio clarísimos lineamientos en cuanto a lo que iba a suceder, que se han cumplido con total exactitud. Esto era en aplicación del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con los hechos que se han dado el día de ayer, este domingo, en la Asamblea Nacional, el panorama político de alguna manera ha perdido bastante su opacidad. Está más claro, la bruma se ha despejado, es más visible lo que se viene, el resultado sigue siendo impredecible. Quisiéramos conocer su visión. Gracias, Gustavo. Gracias por la invitación, por la introducción además. A ver, nosotros en este momento nos encontramos ante una última etapa del juicio político. Ya habíamos dicho en entrevistas previas que la aplicación del artículo 142, a pesar de que es la primera vez que se lo aplica, a pesar de la discusión que puede haber en virtud de la formación del informe de lo que pueda suceder en el juicio político, pues se lo iba a aplicar directamente. Y esto es sobre la base de una lógica, más que nada, que es que el informe de la Comisión Especializada de Fiscalización llega únicamente hasta la formación de la voluntad parlamentaria cuando se llama al presidente de la República al juicio político. Recordemos que en esta última fase lo que se pone de manifiesto es la interpelación al presidente de la República. Es decir, según la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que vamos a tener en este momento es el careo entre Asamblea y presidente de la República con los tiempos determinados. Obviamente tenemos ya dos inscritos como interpelantes de este juicio político, que son los asambleístas Viviana Veloz y Esteban Torres, quienes entre los dos pueden utilizar hasta las 2 horas de interpelación, es decir, formular el cargo de la responsabilidad política. Nuevamente, una elocución histórica con un nivel de razonabilidad alto, pero más que nada con un nivel de transversalización de motivación sobre la base de un razonamiento probatorio. Es decir, señalar que el presidente de la República es responsable de esta y esta otra situación en virtud de lo que en su momento fue actuado en la comisión. Ahora, no descartemos que se puede incorporar a través de algunas de las maniobras que todavía determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una incorporación de testimonio a través de declaración juramentada y demás del señor Estupiñán. Viene ese periodo de 2 horas, después de eso viene la respuesta, el descargo del presidente de la República por un periodo de 3 horas, y después las réplicas de cada uno de ellos, es decir, parte interpelante y presidente de la República por otra hora, y casi 1000 minutos en total para que los asambleístas que se inscriban en esta discusión puedan realizar las explicaciones del caso e incorporar otros elementos al proceso de interpelación. Eso es lo que sucederá a Gustavo el día martes a partir de las 10 de la mañana debido a la convocatoria que ya está realizada. Ahora bien, los escenarios son complejos en ese sentido y creo que los podemos señalar en 3 escenarios, ¿sí? Sobre la base de las consecuencias. El primero de ellos es que efectivamente se dé la sesión per se y se interpela al presidente de la República. Ojo, la interpelación ya es un proceso diferente, sin informe y donde hay este careo. Se dé la interpelación y el resultado de la misma, el presidente Lasso sea destituido. Después de eso viene una sucesión vicepresidencial, es decir, el doctor Borrero subiría al cargo de presidente y quedaría vacante la vicepresidencia de la República, la misma que sería llenada con una terna que el presidente Borrero, ya en ese caso, envíe a la Asamblea Nacional terna con 3 ciudadanas que no responden a ningún tipo de requisitos y que tiene que ser nombrado con una mayoría absoluta de la Asamblea. Ese es el primer escenario, ¿sí? El segundo escenario es que no se den los votos a efectos de realizar la destitución presidencial y se archive el juicio político y sigamos. Y el último escenario es el escenario de la muerte cruzada. Creo que es el que va generando mayor vigencia
en los últimos días, en las últimas horas, en virtud del escenario político y de las votaciones que existieron este día domingo en cuanto a la selección de autoridades. Pero Esta recordemos mañana conversábamos con que Fernando Villavicencio, el expresidente de la Comisión de Fiscalización. Él, con una pesadumbre que no podía ocultarlo, señalaba que no hay realmente la alternativa de que no se den los votos, que él tiene la certeza de que así se va a dar. Es decir, habla sobre la inminente destitución de Guillermo Lasso, solamente es cuestión de tiempo, ha dicho. Ve también con preocupación el posible ascenso de Alfredo Borrero, a quien ha calificado de antemano como un presidente o posible presidente rehén del correísmo y con un dominio total de la Asamblea sobre el Ejecutivo. Y finalmente ha señalado de que la otra opción es la muerte cruzada. ¿Cómo ve usted esta bifurcación, estas dos posibilidades según Fernando Villavicencio? estoy de acuerdo en ese sentido con el asambleísta Villavicencio. Es muy complejo que se dé la sucesión vicepresidencial por parte del doctor Borrero, sin embargo, hay que tenerlo como una de las posibilidades, ¿no es cierto? Además, creo que los votos fueron contundentes el día domingo respecto de la selección de autoridades. Y no todos los votos. Yo creo que aquí hay que hacer un señalamiento en específico. Los votos para Marcelo Holguín. Sí, esos 94 votos que obtuvo Marcelo Holguín, así como los 92 votos que obtuvo Yesenia Guamaní, hacen ver que ya existe una formación de una voluntad entre un mínimo, que son los personajes como que más complejos de votación. Además, el asambleísta Villavicencio, recordemos que desde la semana anterior mismo estableció que ya no, ya, que, y parafraseando, él dijo, hasta ahí llego yo, ya no hago más defensa, también tiene mucha responsabilidad el asambleísta Villavicencio con el uso de sus subterfugios y artilugios de carácter jurídico mal utilizados. Fue bastante complejo. De hecho, la aplicación del artículo 142 de manera directa tiene muchísima responsabilidad el asambleísta Villavicencio, y hay que decirlo. Entonces, nos quedamos con el tercer escenario, que es la muerte cruzada. Gustavo, la muerte cruzada tiene tres causales. ¿Sí? ¿Cuáles son estas causales? La primera de ellas es la rogación de funciones por parte de la Asamblea Nacional, en aplicación del artículo 148 de la Constitución. No se va a dar esta causal, porque es la única causal que requiere de un acto previo, que es un dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Y no tenemos en este momento el timing, el tiempo, el espacio de tiempo a efectos de que el presidente pueda activar la muerte cruzada por esto, porque la Corte Constitucional demorará al menos 10 días en este dictamen de constitucionalidad. La tercera causal, me voy a dejar la segunda para el final. La tercera causal es por grave crisis política y conmoción interna. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en este sentido? Que se requiere de un acto paralelo que establezca el estado de conmoción interna nacional, como por ejemplo un estado de excepción en virtud de los niveles de violencia. Recordemos inclusive, solo como ejemplo didáctico, que cuando se intentó la destitución directa presidencial en la Asamblea Nacional, nosotros estuvimos en un proceso del paro nacional, donde la conmoción interna fue declarada por el propio presidente. Es decir, que bajo esta causal requerimos un dictamen o un pronunciamiento paralelo de estar en un estado de conmoción interna. Finalmente nos queda la segunda causal, que es el bloqueo de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo por parte de la Asamblea, con acciones secuenciadas para que no se pueda ejecutar el mismo. Esta es la causal de muerte cruzada más discrecional que tiene el presidente de la República. No sabemos, y la muerte cruzada si la activaría el presidente Lasso, o en el caso de destitución en la sucesión vicepresidencial, el doctor Borrell. Entonces, la muerte cruzada en ese sentido se activa solo con un decreto ejecutivo sobre la base de la obstaculización de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, y que en ese sentido requiere de una motivación mínima por parte del presidente. Es un decreto que tiene ejecución con carácter inmediato y que la Asamblea cierra sus puertas totalmente. Algo especial que hay que señalar en este sentido, Gustavo, es el momento de aplicación. ¿Sí? Es lo más complejo. El día de mañana nosotros tenemos ya la interpelación presidencial dentro del juicio político. Y me han preguntado, en general en otros medios, también hasta qué momento puede realizar el presidente de la República o promulgar el decreto ejecutivo de muerte cruzada. Legalmente puede realizarlo hasta la reconsideración después de la votación. Es decir, inclusive el presidente de la República, sabiendo que los votos son de destitución,
puede activar la muerte cruzada hasta antes de la solicitud de reconsideración. Una vez reconsiderada la decisión de destitución, los efectos de esta son de carácter inmediato y el presidente de la República pierde plenas facultades. No, Legalmente hablando, no requiere de ningún juicio o juicio de valor la decisión presidencial de la muerte cruzada. ¿no? En ese sentido, como lo que le digo, en la causal número 2, ¿sí? En la causal número 2, que es la obstaculización, solo requiere de una motivación y de una justificación de las secuencias a través de las cuales la Asamblea no ha permitido la ejecución del Plan Nacional de Ahora, Desarrollo. usted ¿Sí? se ha anticipado un poquito en el tiempo, incluso más allá, tema que no lo habíamos pensado, hablo en el plano personal, la posibilidad de que la muerte cruzada la ejecute no el presidente Lasso, sino el presidente Borrero. Así es. Yo creo que, a ver, lo que pasa es que la muerte cruzada puede ser activada en cualquier momento por cualquiera de los dos, en este caso de los dos personajes. El presidente Lazo, si la activa, tiene que activarla. Por eso le decía a Gustavo, antes de la reconsideración, legalmente hablando, antes de que se convierta y se formule ya la voluntad parlamentaria, ¿sí? Lo ideal es que, bueno, la muerte cruzada no es ideal bajo ninguna circunstancia, pero lo ideal, lo ético, lo moral, lo políticamente correcto sería que lo haga antes del inicio del proceso de votación, es decir, sin conocimiento de los resultados del proceso de destitución. ¿Sí? Esos son los dos escenarios. El tercer escenario, que es una posible muerte cruzada ya con el doctor Borrero como presidente, es algo que no tenemos que dejar de barajarlo, porque digamos que el timing político del presidente Lazo no se lo hace de manera adecuada. Una de las dificultades que ha tenido el gobierno y la ejecución de la política de gobierno y la maniobra política del presidente Lazo a través de su ministro ejecutor es que a veces han fallado en el timing, que es bastante importante. Entonces, digamos que en la formación de la voluntad parlamentaria, en la votación, no existe el adecuado nivel de suspicacia y no logran activar la muerte cruzada antes de la formación de la voluntad parlamentaria y efectivamente el presidente Lazo es destituido, ¿sí? Se daría la sucesión vicepresidencial, sería el doctor Borrero, y el doctor Borrero podría aplicar la muerte cruzada de manera inmediata. Claro que aquí existe también pues una discusión, ¿cómo va a aplicar un vicepresidente recientemente posesionado a horas de dicha posesión, ¿no? Ahí también viene un poco el juego de la ética y la moral, pero finalmente como la causal de bloqueo de la muerte cruzada, perdón, del bloqueo parlamentario al Ejecutivo de muerte cruzada, es prácticamente discrecional, podría darse también esta situación, Gustavo. Ahora, vayamos a la otra posibilidad que prácticamente nadie la ve como una real, aquella de que pueda salvarse en la votación Guillermo Lasso. Para esto, la Asamblea ya no necesita motivaciones, justificaciones. Allí lo único que cuenta son los votos. Sí, de hecho, a ver, dentro de los juicios políticos, dentro de los impeachments, se entiende que el debate jurídico, el debate de la sustanciación de las pruebas, se da en la propia comisión y que con un informe o a la falta de él dentro de la misma se va a empezar la formación de la voluntad parlamentaria porque se entiende que este proceso es conocido por todos, ¿sí? Y que con informe o sin informe hay un expediente que lo hay y que los asambleístas podrían ir analizando su votación. Así es como se va a formar. La parte final, que es la interpelación al presidente de la República, digamos que es el cierre de la formación de la voluntad parlamentaria. Y en ese sentido es cuando se toma la decisión per se por parte de la Asamblea. Entonces, se entendería que el debate ya es como que una finalización de la misma y es la parte final justamente cuando el presidente, perdón el coloquialismo, da la cara a sus interpelantes y tienen la última posibilidad de defensa o de descargo a efectos de tratar de cambiar la voluntad parlamentaria. Pero claro, como acertadamente usted lo dice, Gustavo, es cuestión de votos principalmente y de cómo se fueron formando esta voluntad, sea en el ámbito negocial, sea en el ámbito de asistencia al juicio político, sea en cualquiera del ámbito inclusive de carácter personal.
¿Y cómo ve usted estos escenarios tras el juicio político, que serían dos, Alfredo Borrero como presidente en un gobierno de transición de 2 años, o Alfredo Borrero como presidente con muerte cruzada de por medio, como con un periodo por cumplir de 6 meses? A ver, el primer escenario es el que generaría mayor estabilidad de carácter institucional, ¿sí? Es un escenario en el cual, por lo menos como ecuatorianos, tenemos la certeza de una figura presidencial y un tiempo determinado a efectos de culminar un periodo presidencial. Sin embargo, cambia radicalmente la forma de concepción del Estado. Recordemos que las adecuaciones del vicepresidente de la República se dan siempre en virtud de sus áreas de experticia. En este caso, el doctor Borrero tenía un encargo bastante fuerte en el ámbito de la salud, obviamente por ser su ámbito de experticia. Digamos que el doctor Borrero pasa a ser presidente de la República y se nombra a un vicepresidente de la República, como le decía, a través de una vacancia en este cargo por parte de la Asamblea. No sabemos cuál es el perfil del presidente de la República. Ya lo vimos esto en el gobierno de Moreno, cuando Otto Sonnenholzner fue el vicepresidente de la República por una elección totalmente abierta. Y claro, no se supo nunca cuáles eran los encargos que tuvo Otto Sonnenholzner, salvo el tema de verificación de la política pública de la salud. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver cómo se va reconfigurando. Además, hay otra cosa, Gustavo. El presidente, digamos que el nuevo presidente, el doctor Borrero, tiene que además conformar un staff ministerial de su confianza, porque el personal de confianza es del presidente Lazo en este momento. Podrá ratificar a muchas personas, sin embargo, puede él ver a personal de su confianza. Entonces va cambiando la objetividad de la percepción del Estado, ¿sí? Y número uno, requiere de una priorización de la agenda de necesidades y políticas públicas, como en este caso sería el tema de seguridad, de empleo y el tributario que está en plena discusión. Pero viene inclusive, recordemos una cosa también, cuando un gobernante o cuando se hace el análisis de un gobernante, este tiene tres espectros: el de jefe de Estado, el de profesional y el personal. Radicalmente son diferentes las tres figuras entre Lazo y Borrero. Son radicalmente diferentes. En ese sentido, no sabemos cuál va a ser la postura. Al menos una estabilidad es lo que se buscaría. Como le decía, el segundo escenario, que sería una muerte cruzada apenas sucedida la sucesión y posesionado el presidente Borrero, tal vez sería injustificada porque no tendría accionar como para decir el nuevo presidente Borrero me está obstaculizando la asamblea. Puede él invocar artículos, perdón, secuencias previas de obstaculización del Plan Nacional de Desarrollo y de haber sido parte de ese gobierno, sí, lo puede hacer. Pero digamos que dentro de lo políticamente correcto no estaría bien visto, ¿sí? Pero es una de las posibilidades y escenarios que se están manejando, Gustavo. Cualquier otro comentario, doctor Ron, sobre esta semana crucial para Ecuador. Yo creo que en ese sentido, como colofón, como cierre de esta conversación, tenemos que estar atentos ya desde el ámbito, creo que social, dentro del ámbito inclusive personal, tenemos que estar atentos de lo que pueda pasar. Creo que independientemente de las reacciones que se puedan dar entre legislativo y ejecutivo, creo que el tema del control de la actitud social va a ser súper importante a efectos de que no existan altercados en calles ni demás. Y respetar en ese sentido las decisiones de los asambleístas. Los asambleístas igual tienen que justificar, Gustavo, sus actuaciones en ese sentido, en el estricto marco de lo que determina el sistema y el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y realmente, en caso de lado y lado, ¿sí? Asamblea y presidente, aceptar los resultados que devengan del proceso votacional de mañana, ¿sí? Y si la Corte Constitucional va a hacer una revisibilidad del auto de admisión, lo haga en el tiempo adecuado, pero respetar las decisiones institucionales para no generar altercados de carácter social en las calles. Creo que esa sería la última reflexión, Gustavo. Muchas gracias, doctor Ron, por haber compartido nuevamente con nuestros oyentes su valioso criterio. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto siempre. Excelente semana. Declaraciones del abogado Esteban Ron Castro, experto en Derecho Constitucional de la Universidad Internacional SEC de Ecuador.